con lo que el hermano Abraham estaba ya enseñando. Vamos a leer de manera alternada desde el versículo 8 al versículo 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Vamos a repetir el versículo número 13. Dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y quiero hablar acerca de la clave del éxito de Esteban, pero quiero que notemos en el versículo 13 que los judíos, por causa de sus celos, están hablando cosas inciertas o cosas levantando falsos contra Esteban, hablando contra él. Pero me gusta cómo dice acá la Biblia, dice: este hombre no cesa de hablar palabras. Este hombre no cesa de decir. Eso sí era verdad. Ahora, lo que ellos decían que estaba diciendo Esteban era falso, pero lo que sí estaban diciendo que era verdad era que este hombre no cesaba de hablar de Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos más, amén. Necesitamos no cesar de hablar de Jesús. Pueden tomar asiento y vemos acá algunas cosas acerca de Esteban. La clave del éxito de Esteban son varias. Tenemos varias características en la vida de Esteban. Ahora, el éxito, no estoy hablando como el éxito como nosotros lo vemos en este mundo. Este mundo llama éxito aquel que tiene un carro, dinero, una empresa, un negocio. Dios llama éxito aquel que hace la voluntad completa del Señor, aquel que está viviendo dentro de lo que dice la palabra de Dios. Éxito tuvo el Señor Jesús cuando vino e hizo la voluntad del Padre. De tal manera que, ¿cuál fue la clave del éxito de la vida de Esteban? La vida de Esteban no es una vida muy larga. La vida de Esteban nos habla capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Hechos. Es una vida corta, pero vamos a ver algunas de las cosas que nos menciona acá. Primero, versículo 8 y 9. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos. ¿Quiénes son estas personas de las que nos hablan acá? Aquí hay un grupo de diferentes personas de diferentes lugares. Dice acá unos de la sinagoga llamada de los Libertos. Estos libertos, como dice acá, viene de la palabra libres. Eran judíos libres. Algunos piensan que los libertos habían sido esclavos romanos y ahora profesaban la fe judía y formaban parte de una sinagoga. De tal manera que tenemos acá varias sinagogas o varios grupos que están hablando contra Esteban. Uno de ellos era
los libertos. No tenemos, y si podemos poner el mapa, por favor, no tenemos una área entonces de quiénes son los libertos, pero sí tenemos algunas otras áreas de las cuales nos menciona aquí la Biblia. Dice aquí en el versículo 9, también se levantaron unos de la sinagoga, no solamente de los libertos, pero dice de los de Cirene. Cirene está aquí de este lugar, en la parte sur central de África, porque todavía tenemos más hacia el poniente, pero es lo que es ahora Libia. Y Cirene es una ciudad que era importante. ¿Se acuerdan ahí que cómo se llamaba este hombre que había venido de Cirene, que había tomado la cruz de Cristo? Él era de Cirene. Entonces, allá en Jerusalén se encontraban algunos que venían de Cirene. También dice la Biblia, ahí en el versículo 9, de Alejandría. Alejandría se encuentra ahí en Egipto y es el tercer grupo que encontramos aquí en Hechos capítulo 6 versículo 9. De Cilicia. Cilicia ahora encontramos que está en la parte norte, allá por donde ahora sería Turquía, y después encontramos a los de Asia. 4 lugares bien identificados en este mapa. No nos habla mucho acerca de los de ahí de Jerusalén. Más que nada nos habla de estos otros 5 lugares. Vamos entonces a volver a leer versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, también de los de Cirene, de los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban argumentando, estaban hablando contra Esteban. ¿Y por qué estaban hablando contra Esteban? Porque Esteban no cesaba de predicar a Jesús. Primer punto del cual quiero hablar. Número 1, la clave del éxito de Esteban. La clave del éxito de Esteban. Encontramos en la vida de Esteban varias cosas que en unos pocos versículos nos hablan mucho de la vida de Esteban. Vean lo que dice versículo 3. Dice acá: buscad entre vosotros a 7 varones, dice que de buen testimonio, de tal manera que aquí encontramos que Esteban tenía buen testimonio. Buen testimonio. Vean lo que dice Lucas capítulo 4 versículo 22. Lucas capítulo 4 versículo 22. Esteban tenía un buen testimonio, y una clave del éxito de la vida de un cristiano debe de ser el tener un buen testimonio. Necesitamos cada día más y más cristianos que tengan un buen testimonio. Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Hablando acerca de Jesús. Jesús mismo tenía un buen testimonio. Imagínate que estuviéramos nosotros adorando a alguien que tenía un mal testimonio. Pero no, Jesús tenía un buen testimonio. Pero ¿para qué tener un buen testimonio? Bueno, Dios bendice la vida de un cristiano que tiene un buen testimonio. Y yo te animo, hermano, a que tú digas: yo necesito tener un buen testimonio. Muchas veces el testimonio de los que están aquí adentro no es diferente al testimonio de los que están allá afuera. Muchas veces el testimonio de alguien aquí puede ser peor del testimonio que está allá afuera de alguien, y no debería de ser así. Nuestro testimonio debería de ser mejor.
No somos mejores por tener buen testimonio. No debería de caminar allá afuera y decir, wow, miren el tremendo buen testimonio que yo tengo. Pero debemos de tener un buen testimonio porque somos cristianos, porque somos hijos de Dios. Y aparte, Dios bendice el que tengamos un buen testimonio. Regresa conmigo al versículo 3. Dice Hechos capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, y pongan algo ahí porque vamos a regresar muchas veces. Pero dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a ir a Efesios 5, 18. Dios está buscando cristianos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18, que dice, no os embriaguéis con vino. Muchos, ya está llegando la Navidad, ya está llegando Año Nuevo. No puedes esperar y decir, bueno, una copita no es ni una, y me va a invitar la familia, y con tal que no se me pase. Y dice la Biblia, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Aquella persona que se emborracha se pierde. Aquella persona que toma se pierde, no tiene control de sus sentidos, porque el alcohol toma control de esa persona. Este mundo, una de las causas fatales y mortales de muertes alrededor de este mundo es por causa del alcohol. Y no podemos nosotros justificar una vida llena de alcohol. No podemos nosotros justificar un cristianismo que dice está bien tomar y está bien alcoholizarme. Dile a alguien eso que ha perdido a un familiar por causas del alcohol. Dile a alguien acerca de eso, a alguien que ha perdido a un familiar por causa de un accidente, de un problema con el alcohol. No podemos nosotros vivir una vida así, pero luego dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. De tal manera que el alcohol me pierde y me controla, pero el Espíritu Santo también me puede controlar. Y Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que vivía una vida controlada por el Espíritu Santo de Dios. Y Dios quiere cristianos que estén controlados por el Espíritu Santo de Dios. Nuevamente, eso me va a llevar a tener un buen testimonio. Y eso era la clave de Esteban para tener una vida de éxito. ¿Por qué? Porque tenía un buen testimonio y porque todo lo que hacía era a través de la dirección del Espíritu Santo. No vas a poder decir una mentira si estás lleno del Espíritu Santo. No vas a poder ver algo aquí en el celular si estás lleno del Espíritu Santo. No vas a poder ser seducido por una mujer que está caminando en la calle cuando estás lleno del Espíritu Santo. No vas a poder hacer algo contra Dios cuando estamos nosotros llenos del Espíritu Santo. Necesitamos más cristianos llenos del Espíritu Santo, amén. Necesitamos cada día entregarnos más al Espíritu Santo. Regresando a Hechos capítulo 6, dice también que Esteban estaba, versículo 3, 7 varones llenos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. De tal manera que Esteban estaba lleno de sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago 1, versículo 5. No faltamos muchas veces porque no tenemos sabiduría. Necesitamos sabiduría. Dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan y se pierde por causa de juicio. Se pierde por causa de que no tienen sabiduría de la palabra de Dios. La Biblia me da sabiduría. Y dice acá Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Yo creo que nadie aquí pudiera decir, pastor, yo ya estoy
bien lleno de sabiduría. Me sale por los oídos, por la nariz, por todos lados. Soy tan sabio. Yo creo que nadie pudiera decir eso. Todos necesitamos más sabiduría. Metemos la pata porque no tenemos sabiduría. Hacemos cosas tontas y erróneas porque no tenemos sabiduría. Y aquí la iglesia buscaron hombres que estuvieran llenos del Espíritu Santo, con un buen testimonio y llenos de sabiduría. Y cuando vieron a Esteban y a los demás nombres que vemos acá, dijeron: Esteban tiene sabiduría. Si alguien ve tu vida, pudiera decir: wow, ese hermano tiene sabiduría, esa hermana tiene sabiduría, ese joven, las decisiones que toma han sido decisiones sabias, esa señorita, las decisiones que ha tomado son decisiones sabias. En ocasiones yo he tomado decisiones que digo: ¿por qué hice eso? Señor, ¿por qué hice eso? Y Dios dice: porque hiciste una decisión sin haberme pedido sabiduría. Y necesitamos más sabiduría. Necesitamos sabiduría en ocasiones para escoger. Estamos quizás comenzando una empresa: Señor, para acá o para allá. Nos vamos a casar, amén. Me caso con la fea o la bonita. Voy a comprar un carro, Señor, ¿qué hago? Voy a tomar una decisión grande, Señor, ¿qué hago? Necesito que me des sabiduría. En ocasiones creo que Dios ha puesto al pastor para guiarnos en ciertas cosas y ayudarnos a tomar mejores decisiones. En ocasiones yo he tenido que ir con mi pastor, el pastor Bob Gray, y decir: pastor, ¿qué hago aquí? Necesito que usted me ayude para tomar esta decisión. Necesitamos sabiduría. Versículo 5, Hechos 6:5. Hechos 6:5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. No solamente tenía un buen testimonio, no solamente estaba lleno del Espíritu Santo, no solamente estaba lleno de sabiduría, pero también dice lleno de fe. Wow, si tuviéramos a alguien con estas 4 cualidades, con estas 4 características, dijéramos: Señor, gracias, Señor, gracias porque tenemos aquí jóvenes y señoritas, esposos, esposas que tienen todas estas cualidades. Vean lo que dice Hechos 11:24, ahí adelantito, Hechos 11:24, acerca de Bernabé. La Biblia nos dice: porque Bernabé, que nos está hablando de él, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Qué quiere decir estar lleno de fe? Eso quiere decir que cuando venían problemas a su vida, y en vez de decir: Señor, ¿por qué me has dejado? No existe Dios. ¿Qué decía? Hay un Dios en los cielos, hay un Dios bueno. Él sabe por qué hace esto en mi vida. Él sabe que lo que yo necesito. Él sabe que quizás yo necesitaba una enfermedad. Él sabe que quizás yo necesitaba este problema, pero nunca pierde su fe. Muchos de nosotros me machuco un dedo y pierdo totalmente mi fe. Muchos ya no están aquí y se han extraviado porque han dejado ¿qué? Han dejado la fe. Necesitamos agarrarnos de la fe en Dios. Necesitamos decir: Señor, yo me voy a agarrar de la fe y no voy a soltarme de ella. Quizás van a venir dudas, no voy a soltarme de la fe. Quizás van a venir problemas, no voy a soltarme de la fe. Y es muy fácil decir en estos momentos, cuando las cosas van bien, no hay guerra, no están cayendo proyectiles a los lados, no estoy sufriendo quizás algún tipo de un problema grave, un secuestro, algo fuerte. No estamos pasando por nada de eso. Pero cuando pasamos por alguna situación fuerte, ¿dónde va a estar tu fe? ¿Vas a dejar la fe inmediatamente? ¿Vas a decir renuncio? Muchos entran a la universidad
y te dicen, no, tú crees en Dios, Dios es falso, la Biblia fue escrita por los hombres, mira, venimos del chango, de una gran explosión, no hay Dios, no hay Biblia, no hay cielo, no hay vida eterna, no hay nada. Y dices, pues sí es cierto, no hay. Y pierdes tu fe. Esteban no. Esteban estaba lleno de fe. Si Esteban hubiera venido a alguien, y vinieron los de Cirene, vinieron los de Alejandría, vinieron los de Asia, vinieron los de Cilicia, vinieron los libertos y le dijeron a Esteban, no prediques eso, no hay Dios, Dios no existe. Ahora ellos eran judíos, por supuesto, no iban a decir eso, pero estaban diciéndole contra Jesús. Jesús no es el Hijo de Dios, Él no puede ser el Salvador, Él no puede ser Emmanuel, Él no puede darnos salvación. La salvación está en las buenas obras, la salvación está en sacrificar los corderos, la salvación está en seguir la ley de Moisés. Pero Esteban estaba lleno de fe. Versículo 8, regresa a Hechos 6:8. Esteban lleno de gracia y de poder. Dice la Biblia, lleno de gracia. Lleno de gracia. Wow, esta es la quinta característica de Esteban. La gracia de Dios es el poder de Dios en momentos que lo necesitamos. Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. De tal manera que la gracia de Dios significa varias cosas. La gracia de Dios es el regalo o es un regalo inmerecido de parte de Dios a nuestras vidas, pero también la gracia de Dios es el poder de Dios en tiempos en donde nosotros más lo necesitamos. Juan capítulo 1 versículo 14. Juan 1 versículo 14. Jesús tenía de la gracia de Dios. Jesús tenía un buen testimonio, pero dice aquí en Juan capítulo 1 versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sabes, Jesús estaba lleno de gracia, y tú y yo necesitamos más y más de la gracia de Dios. Pablo dijo, soy lo que soy por su gracia. Necesitamos de su gracia, necesitamos de su poder, necesitamos de esa gracia en nuestras vidas. Por ejemplo, con José el soñador se encontraba en problemas, fue puesto en la cárcel, y dice la Biblia que el jefe de los carceleros encontró gracia ante los ojos. José encontró gracia ante los ojos de este carcelero, y el carcelero dijo, ok, confío en ti. Hay algo especial en ti, hay algo diferente en ti, y aquí están las llaves. Y la gracia de Dios en nuestras vidas nos abre puertas. La gracia de Dios en nuestras vidas hace milagros cuando necesitamos un milagro de parte de Dios. La gracia de Dios en nuestras vidas me ayuda a levantarme cuando no siento y no tengo ganas de ponerme de pie. La gracia de Dios en nuestras vidas me ayuda a seguir teniendo fuerzas cuando quizás en alguna debilidad o en algún problema. Estamos orando por la hija de una amiga de mi esposa, se llama Rachel Miller, y su hijo, más que nada, su hijo está pasando por periodos de epilepsia. Lleva 1 año desde que le detectaron eso, y cada vez se está poniendo más grave su hijo. Y este hijo ha sido adoptado. Ellos tenían 5, adoptaron a 2 más porque querían 7, pero uno de ellos, ya un adolescente, está pasando por todo eso. Y ¿sabes qué? Vamos a necesitar de la gracia de Dios en tiempos así. Y Esteban estaba lleno de la gracia de Dios. Y necesitamos de la gracia de Dios cuando estamos a punto de ser apedreados como Esteban. Dice la Biblia en los últimos versículos de este capítulo que cuando veían a Esteban, dice, veían su rostro como el rostro de un ángel. ¿Sabes por qué?
Porque tenía la gracia de Dios. Alguien que tiene la gracia de Dios no es alguien que sale todos los días enojado. Alguien que tiene la gracia de Dios no es alguien triste. Alguien que tiene la gracia de Dios no es alguien que está amargado y que tiene una cara así como de limón y hazte para allá, hazte para acá y problemas con todos. La gente diría, este no tiene la gracia de Dios. Tú y yo necesitamos de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ayuda a responder y no a reaccionar. Esa fue la razón por la que Ana, cuando la llamaron borracha, ella no reaccionó, ella respondió. ¿Por qué? Porque estaba llena de la gracia de Dios. Esteban estaba lleno de la gracia de Dios. Hechos 6:8. Dice la Biblia, sexta característica, y Esteban lleno de gracia y de ¿qué más? De poder. Es lo que dice Miqueas 3:8. Miqueas 3:8. No solamente Esteban estaba lleno de la gracia de Dios, pero Esteban estaba lleno del poder de Dios. Lleno de gracia y de poder. Poder sobrenatural. Un poder extraordinario en su vida, un poder en donde él hacía señales, un poder en donde se reflejaba como consecuencia de su vida la gracia de Dios y el poder de Dios. Miqueas 3:8 dice, mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Sabes que cuando predicamos la palabra de Dios necesitamos el poder de Dios. Cuando hablamos de alguien de Cristo necesitamos de su poder. Vivimos muchas veces vidas débiles porque no tenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Y necesitamos cada vez más y más el poder de Dios. Los discípulos decían, pero ¿por qué no pudimos contra este género? El Señor Jesucristo dijo, porque este género no sale sino con oración y ayuno. Y necesitamos orar más y ayunar más buscando su poder, porque estamos viviendo en días difíciles. Y la clave del éxito de Esteban es que estaba lleno del poder de Dios. Hacía cosas extraordinarias porque estaba lleno del poder de Dios. Misioneros de antaño hicieron cosas extraordinarias porque estaban llenos del poder de Dios. Y yo creo que nuestra iglesia puede hacer cosas extraordinarias si le pedimos al Señor que nos llene de su poder. Pero hay cosas que me quitan su poder. El pecado me quita su poder. El mundo me quita su poder. Si tengo aquí mi pie en el mundo y le digo al Señor, Señor, yo quiero tener tu poder, Dios va a decir, ¿dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Ay, Señor, pues sí, vivo una vida llena de mundanalidad, vivo una vida llena aquí de pecado, pero yo quiero tu poder. Bueno, necesitamos estar aquí de este lado, vivir una vida con un buen testimonio, una vida llenos de gracia, llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos de su poder. ¿Qué pasa cuando vivimos una vida llena de su poder? Como Esteban, el resultado va a ser la bendición de Dios. Regresando a Hechos capítulo 6 versículo 3, porque aquí está la séptima característica. No solamente estaba Esteban lleno de un buen testimonio del Espíritu Santo, de sabiduría, de fe, de gracia, de poder, pero dice el versículo 3, Hechos 6:3, a la última parte, a quien encarguemos este trabajo. La última parte del versículo 2 dice, para servir a las mesas. La última parte del versículo 4 dice, y en el ministerio, la última parte del versículo 3 dice, buscad pues hermanos, que hagan, que estén dispuestos a trabajar.
Cuando veían a Esteban, no veían a alguien flojo, sino veían a alguien activo. Amén. Alguien que se movía de aquí para allá, de aquí para allá. No dijeron, bueno, Esteban está lleno de poder, pero siempre está durmiendo. Esteban está lleno de poder, pero siempre está, lleno de fe, pero siempre está con los brazos cruzados. Está lleno de la gracia de Dios, pero nunca hace nada. No, Esteban era alguien que cuando lo veían, dijeron, este puede servir a las mesas. Este puede servir aquí en nuestra iglesia. Este puede hacer algo. Gloria a Dios por la vida de Esteban. Número 1, la clave de Esteban. Estaba lleno de 7 cosas muy importantes. Con que Dios nos diera 1 o 2 o 3. Esteban tenía un montón de características. Número 2, las consecuencias de la vida de Esteban. ¿Cuál era las consecuencias? ¿Qué produjo una vida lleno de todas estas cosas? Bueno, por lo menos 4 cosas. La primera de ellas, ve lo que dice el versículo 8, Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, ¿qué hacía? Grandes prodigios. Grandes prodigios. De tal manera que Esteban hacía grandes prodigios, maravillas, cosas asombrosas. La vida de Esteban estaba llena de todas estas cosas. La clave del éxito de la vida de Esteban era porque en su vida él tenía todas estas cosas y como resultado él hacía maravillas. Como resultado él dice acá hacía, ya hasta se me olvidó, grandes prodigios, maravillas. La Biblia dice allá en Josué, que Josué en el Antiguo Testamento, antes de cruzar el río Jordán, Josué les dice a ellos, santificaos, porque Dios hará maravillas entre vosotros. ¿Cuándo? Cuando nos santifiquemos. ¿Cuándo? Cuando estemos llenos de fe. ¿Cuándo? Cuando estemos llenos de gracia. ¿Cuándo? Cuando estemos llenos de su poder. ¿Cuándo? Cuando tenemos un buen testimonio. De tal manera que antes de ver maravillas y prodigios y cosas sobrenaturales, primero debemos de vivir una vida para Dios. Esteban vivía una vida para Dios. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a vivir una vida para Dios. Esa fue la clave de la vida de Esteban, viviendo una vida para Dios. Y porque él vivía una vida para Dios, el resultado, lo que él hacía, la primera cosa era que él hacía grandes prodigios. A veces no vemos resultados en nuestras vidas y queremos ver resultados. Queremos que Dios bendiga mi matrimonio y mi trabajo y lo que yo hago y lo que yo toque de manera casi milagrosa. Pero debemos nosotros primero estar dispuestos a vivir para Dios. Esteban vivía para Dios, y porque Esteban vivía para Dios, habían ciertos resultados y consecuencias de esta vida transformada. La primera de ellas, hacía grandes prodigios. Segundo, dice la Biblia, hacía grandes señales. Versículo 8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Señales hablándonos a nosotros como milagros, cosas extraordinarias, cosas jamás antes vistas. De tal manera que la vida de Esteban era una vida transformada, viviendo para Dios, y el resultado, el reflejo, las consecuencias de la vida de Esteban era que él hacía prodigios, hacía milagros, hacía señales. Yo creo que si Esteban, alguien estaba enfermo, él decía, Señor, por favor, sana a esta persona, y Dios la sanaba. Si alguien necesitaba
quizás venían con Esteban: Esteban, por favor, ayúdame a orar porque mañana me van a hacer voy a tener una entrevista para un nuevo trabajo. Y Esteban decía: ok, voy a orar por usted. Y Esteban oraba y decían: wow, Esteban, hay algo en su vida, maravillas y prodigios y cosas que no se podían ver. Y Dios también puede en nuestras vidas, cuando vivimos una vida para Dios, poder ver prodigios, poder ver señales. La tercera cosa dice acá, versículo 10, dice: pero no podían resistir a la sabiduría de Esteban. ¿Qué quiere decir? Esteban hablaba con sabiduría. Cuando estos hombres de los libertos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia empezaban a pelearse y empezaban a contradecir a Esteban y empezaban a decir que Jesús no podía salvar y empezaban a decir cosas contra Jesús, Esteban podía tomar acción y con su sabiduría él podía decir: no, ¿sabes qué? Aquí estás mal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y podía él refutar con las escrituras todo lo que estos judíos le podían decir. A veces alguien me dice algo y me dice: no, ¿y por qué tú crees en que hay un cielo? No, pues no sé, a lo mejor pues porque una vez en un librito de dibujitos vi que ahí había un cielo. Y a veces no sabemos cómo responder, qué hacer, qué decir. No hay nada de sabiduría. Y Esteban, como resultado, no solamente tenía sabiduría, pero tenía palabras de sabiduría. Hacía prodigios, hacía señales y milagros. Tenía palabras de sabiduría contra estos hombres. Y número 4 dice acá, versículo 10, Hechos 6:10: pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Él hablaba con el Espíritu Santo de Dios, de tal manera que dice la Biblia: mira, cuando no sepas qué hablar, no te preocupes, porque yo voy a hablar a través de ti, yo te voy a ayudar. Y es el poder de Dios que a veces nos ayuda. Es el poder de Dios que a veces me anima, me empuja, me da sabiduría, me da las palabras necesarias, qué decir, cómo hablar, cómo decirlo. Y Esteban tenía todas estas cosas cuando se enfrentaba a estos hombres de estas sinagogas. Y entonces vemos la clave del éxito de la vida de Esteban, vemos las consecuencias o los resultados de la vida de Esteban, pero número 3, vemos la conspiración contra Esteban. Ve lo que dice versículo 11, son 3 cosas. Primera, entonces sobornaron. Número 1, compraron. Estos hombres de los que nos habla la Biblia en el versículo 7, judíos celosos, compraron. ¿Cómo los compraron? Dice versículo 11: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Siempre va a haber gente celosa, siempre va a haber gente envidiosa, siempre va a haber gente que va a decir: ay, ese cristiano me cae pero bien gordo, míralo, siempre anda ahí, sale de su casa y le da un beso a su esposa y todo le sale bien. Y sí, a veces no sale todo bien, pero estos judíos conspiraron contra Esteban, comprando y sobornando a unos. Ve lo que dice Hechos 13, versículo 45. Hechos 13, 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron ¿de qué? De celos, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Se llenaron ¿de qué? De celos.
viendo la muchedumbre, vieron todas esas personas y les entró los celos. Y celos es algo que muchos de nosotros nos debemos de cuidar. Muchas veces vamos a ver otra iglesia que va a crecer a 200, 300, 400, 500. Y vamos a decir, ¿cómo es que Dios está usando a aquel hermano? Yo lo conocía a aquel hermano. Pero no nos debería de dar celos. Es la obra de Dios, amén. A veces vemos a alguien que trae un carro nuevo y dice, mira, ese ha de traer un carro nuevo porque robó. No, hermano, ni sabes qué pasó. Y luego entran los celos. Vemos a alguien que trae zapatos nuevos o una bolsa y digo, esa bolsa cuesta 20,000 pesos. Esa debe ser de la Fayuca, le ha de haber costado 20 pesos. Y los celos ahí están y empezamos a pensar e idearnos cosas por causa de los celos. Los judíos, al ver que Pablo tenía una muchedumbre de gente que lo seguía y a ellos ya no los estaban siguiendo tanto, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir, comenzaron a blasfemar, comenzaron a hablar mal de Pablo. Si tú estás siguiendo al Señor, alguien va a hablar contra ti, alguien va a conspirar contra ti, alguien va a decir cosas contra ti, pero dale gracias a Dios. No, que no caiga en ti algún espíritu en donde tú digas que le caiga un rayo a esa persona. No, Esteban, él no dijo, que les caiga un rayo, que se mueran, Señor, hazme justicia. Él dijo, no, Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Yo estoy haciendo tu voluntad y si tú quieres protegerme, protégeme. En el siguiente capítulo vamos a ver que después lo asesinan. Y Esteban en ningún momento dijo, Señor, mira, tengo esta cualidad y esta cualidad y esta cualidad y esta cualidad y esta cualidad. El pastor Muñoz predicó 7 cualidades de mí y tú me estás mandando a ser asesinado. ¿Será que no hay Dios? No, porque él estaba lleno de fe. Él murió una vida para Jesús, una vida ejemplar y tremendo. ¿Por qué? Porque Dios así lo tenía, así Él quería. Y cuando Él quiere que nos llegue el día, va a llegar. Amén. ¿Se han dado cuenta? Cuando Él quiera que nos llegue el día de irnos con Él, ese va a ser el día. Mientras tanto, no, y no te apresures. No le digas, Señor, ya me quiero ir contigo. No, tú deja que Él te lleve cuando Él quiera llevarte. Amén. Hechos 17:5. Hechos 17:5. La conspiración contra Esteban, los celos de los judíos. Hechos 17:5. Entonces los judíos que no creían, teniendo ¿qué? Celos. ¿Qué hicieron? Le trajeron regalitos. No, dice, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero. Casi como lo de Esteban. Este que siempre está predicando de Jesús sin cesar. También han venido acá, versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron, esa es la palabra soliviantaron. Soliviantaron es la única vez que aparece en la Biblia, allá en Hechos 6, versículo 12. Y aquí en Hechos 17:8 dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. ¿Por qué? Por celos. Ahora sí, regresando a Hechos 6, dijimos la conspiración contra Esteban. Número 1, compraron a unos. Número 2, conmocionaron al pueblo. Versículo 12.
Versículo 11 dice, entonces sobornaron. Versículo 12, y soliviantaron al pueblo. Esta palabra quiere decir conmocionar, agitar, alborotar, amotinar, conmocionar, incitar. De tal manera que estos judíos incitaron y alborotaron al pueblo, versículo 12, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Lo esposaron y lo trajeron al concilio. Y número 3, no solamente compraron a unos, no solamente conmocionaron al pueblo. Número 3, calumniaron a Esteban. ¿Cómo lo calumniaron? Vean lo que dice el versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ciertamente Jesús iba a cambiar las costumbres que dio Moisés, pero no por cambiar las costumbres que dio Moisés, sino porque ahora el cristiano ya no iba a vivir bajo la ley, sino que iba a vivir bajo la gracia. Esteban no estaba diciendo que la ley estaba mal, sino estaba diciendo la ley es el ayo o el instrumento que Dios ha usado para dirigirnos a Cristo Jesús. Y eso es lo que ellos no querían creer. Eso es lo que ellos comenzaron a calumniar y levantar falsos para Esteban. ¿Por qué necesitamos lo que Esteban tenía? Porque Esteban vivió, aunque fue por unos pocos días, el éxito de una vida cristiana sobrenatural. Y sea que Dios nos dé unos poquitos días, o sea que Dios me dé muchos días, que podamos nosotros vivir tal éxito para predicar a Jesús como debemos. Necesitamos predicar a Jesús como Esteban. Esteban no cesaba de predicar a Jesús, y que Dios nos ayude a predicar a Jesús como debemos de predicarle, especialmente en esta época. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la vida de Esteban y la